Bueno, entonces, como ya saben, hoy vamos a hablar un poco de lo que es la fotografía documental. Y mi objetivo para el día de hoy es de introducirles a algunos conceptos claves de la fotografía documental. ¿Y por qué queremos hacer eso? Es porque ustedes pronto van a tener que desarrollar su proyecto individual para esta clase y espero que el pequeño taller que vamos a tener hoy les va a ayudar si están pensando en usar fotografía como uno de los aspectos de su proyecto individual sobre las comunidades de habla hispana aquí en Londres. Bueno, un poco sobre la estructura del taller. La introducción ya la hemos hecho y el objetivo del taller también. Entonces, continuamos con una discusión de lo que es la fotografía documental. Después voy a hablar un poco de la historia de la fotografía documental y finalmente vamos a hablar de algunas reglas básicas para tomar mejores fotos. Empezamos con esa pregunta, ¿qué es la fotografía documental? Es cierto que no es fácil definir exactamente lo que es la fotografía documental y hay un montón de opiniones diferentes sobre lo que es o no es realmente fotografía documental. Y bueno, eso es porque el concepto de fotografía documental es muy amplio. O sea, hay un montón de estilos y géneros de fotografía que se pueden más o menos clasificar como fotografía documental. De cierta manera, todo tipo de fotografía puede ser fotografía documental en última instancia, incluso las creaciones artísticas y también fotos que son manipuladas porque documentan un hecho, justamente como has dicho. Y bueno, pero el concepto se refiere a un género en particular, que es muy específico y que tiene sus propias reglas de realización. Entonces, en un sentido estricto, lo podemos definir como fotografía que constituye evidencia en relación a la realidad. Entonces, tengo otra pregunta para ustedes. En su opinión, ¿cuál es la diferencia entre fotografía documental, fotoperiodismo y fotografía callejera, fotografía de la calle? Todas esas formas de fotografía producen evidencia en relación a la realidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, toda fotografía es de cierta manera documental, pero para mí la diferencia entre esos tres tipos de fotografía, bueno, hay dos elementos importantes y es la intención y el tiempo. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a usar Elephant and Castle, por ejemplo. Si mañana van a Elephant and Castle ya saben lo que es, ¿no? Es un lugar en Londres donde hay una comunidad latinoamericana bastante grande y es cerca de mi casa. Entonces, eso lo voy a usar como ejemplo. Si mañana van a Elephant and Castle y mientras que están en el shopping center de Elephant and Castle, sacan una foto de la gente que está en el mercado, esto se llama fotografía callejera, porque se van espontánea, sin intención, y lo que quieren hacer es solo captar el momento. Ahora, si vuelven la semana próxima a Elephant and Castle y lo que quieren hacer es que vuelven con la intención de sacar una foto para un ensayo sobre las comunidades de habla hispana, esto es fotografía documental, porque van con una intención específica de sacar fotos sobre esa historia que quieren contar. Ahora, si mientras están haciendo esas fotos documentales, algo pasa, por ejemplo, un robo en una tienda, y empieza a circular esta foto que han sacado por los dos medios, esa foto se puede volver periodística. O sea, antes era una foto de fotografía documental y ahora es una foto de periodismo, digamos. Entonces es un poco complicado, pero ahí ven cómo en un mismo lugar, sacando más o menos las mismas fotos, pueden tener los tres géneros de fotografía y bueno, eso es más o menos la diferencia. Pero bueno, es un poco complicado usar esa definición, entonces hay una segunda definición del concepto de fotografía documental que se refiere a lo que llamamos también fotografía sociodocumental. Y también se dice a veces fotografía testimonial. La definición a mí de eso me parece un poco más útil porque es un poco más específica. Entonces, ese tipo de fotografía consiste en imágenes tomadas con propósitos sociales. Con la fotografía documental se pretende registrar e informar acerca de las formas y las condiciones de vida.
Y bueno, uno de los objetivos del documentalismo social es justamente generar conciencia social, y eso no es otra cosa que solidaridad, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es que esa conciencia social puede tener un carácter de denuncia, eso es muy común, o sea, con la intención de producir un cambio en la sociedad o una transformación, pero también podemos usarlo como manera de entender la humanidad y entender una situación sin fines políticos necesariamente. Ahora les quiero hablar solo un poquito de la responsabilidad que tenemos como fotógrafos. ¿Qué piensan? ¿Es posible tener objetividad en la fotografía documental? ¿Podemos ser objetivos como fotógrafos? Siempre ya tienes preconcepciones de lo que quieres mostrar en la foto. Y bueno, un poco relacionado a eso, como ven en esa cita de Eugene Smith, que es un fotógrafo muy conocido de los años 40, 50, el fotógrafo documental tiene un enfoque personal y es imposible para él ser objetivo o para ella. Honesto sí, pero objetivo no. Eso tiene que ver con el hecho de que fotografía no es el mundo real, es una representación y muchas veces una interpretación del mundo real. Entonces el fotógrafo nunca puede ser completamente neutral, sino que juega un papel importante en elegir lo que quiere fotografiar. Entonces la fotografía siempre es subjetiva y no hay objetividad, pero si aceptamos esa realidad, pueden ver por qué como fotógrafos tenemos mucha responsabilidad frente a, primero, nuestros sujetos, la gente que estamos fotografiando, pero también al público, bueno, a la gente que va a mirar nuestras fotos. Pasamos a hablar un poco de la historia de la fotografía documental. Obviamente es una historia bastante larga que ya hace más que 100 años de fotografía documental, más o menos, entonces no podemos hablar de todo. Entonces yo les voy a mostrar solo algunos ejemplos de fotógrafos a través de la historia que a mí me han impactado. Empezamos con esa foto, pero antes de hablar de la foto, quiero hablar un poco de cómo surge la fotografía documental. A principios del siglo XX, la fotografía documental surgió para mostrar de manera realística la forma en que vivían las clases menos afortunadas, y todo ello se hizo con la intención de revelar la auténtica situación de pobreza a la que se enfrentaban y sensibilizar a la sociedad de esta época a estas condiciones de vida. Y el término surgió primero en la cinematografía a inicios del siglo XX en Francia, como 1906, y unos 20 años después en la fotografía, y se definió como género propio en la fotografía. Bueno, esa imagen es de Louis Hine. Es la primera foto que les quiero mostrar, porque Louis Hine a veces es conocido como el padre de la fotografía social. Y dijo una vez, les voy a leer, bueno, eso es una cita de Louis Hine: quiero mostrar lo que debe ser corregido, corregir lo incorrecto. Quiero mostrar lo que debe ser visto. Entonces, Hine fue un académico originalmente, un profesor de sociología, y las fotos empezaron siendo un material complementario en sus estudios sociológicos. Pero rápidamente empezaron a significar algo mucho más para él y se convirtió en fotógrafo profesional y trabajó durante casi 30 años como fotógrafo en los Estados Unidos. Eso es una foto que es parte de una serie que Louis Hine realizó durante una década de colaboración con una organización que se llama The National Child Labor Committee. Fue una organización en los Estados Unidos que era muy activa y dedicada a combatir el uso de la mano de obra infantil. Y bueno, eso es una fotografía en las fábricas de algodón, la producción de algodón en el sur de los Estados Unidos, pero Louis Hine también trabajó mucho en las ciudades y fue realmente el primer reportero o el primer fotógrafo documental
en dar cuenta de las condiciones de trabajo de los niños obreros en las ciudades y también en el campo. Y bueno, sobre todo los que trabajaban en las fábricas de algodón. Y más tarde también realizó un trabajo muy conocido sobre los obreros que trabajaban en condiciones bastante extremas para construir los rascacielos de Nueva York. Bueno, eso es una foto que me gusta mucho por su composición, pero hay otra que es muy conocida, que probablemente conocen, tal vez tienen un póster. Es un grupo de obreros en Nueva York que están almorzando en una grúa de construcción. ¿La conocen? Y abajo se ve la ciudad. Bueno, eso también es Louis Hine, el mismo fotógrafo. ¿Quién conoce esta imagen? ¿Saben cuál es el título alternativo o cómo se conoce esta imagen? Bueno, eso es el título oficial, es una fotografía de Dorothea Lange, Destitute Pea Pickers in California, pero se conoce más generalmente como madre migrante, migrant mother. Y bueno, esa foto de Dorothea Lange fue creada durante el invierno de 1936, durante la Gran Depresión Americana, y bueno, ella estaba trabajando para una organización que se llamaba Farm Securities Administration, y lo que ella estaba haciendo es documentar la pobreza y la dificultad de la vida en el campo. Pasamos a otro fotógrafo muy conocido, tal vez el fotógrafo lo más conocido de la historia de fotografía, depende un poco del género, pero bueno. Hay alguna gente que dice, Henri Cartier-Bresson no es un fotógrafo documental, es un fotógrafo de la calle, callejero, ¿se dice? Pero a mí, bueno, depende un poco, porque Henri Cartier-Bresson trabajó durante 40, 50 años, entonces tiene algunos trabajos que son más documentales y otros que son más de la calle. Pero es mundialmente conocido por las composiciones que hace y por su capacidad de captar algo que él llamó el instante decisivo. El instante decisivo es ese momento único que dura solo una segunda y que Henri Cartier-Bresson, bueno, logró a captarlo aquí. Y la otra cosa que hace que me gusta, y es por eso que estoy mostrándoles esta foto, es que ven que las líneas cobran importancia en esa imagen y apuntan hacia una dirección que nos lleva por la fotografía. La mirada sigue esas líneas y las figuras geométricas y llega al punto al que Henri Cartier-Bresson tenía la intención de llevarnos. Ahí ven otra foto donde se ve muy bien el instante decisivo, pero también la perspectiva que está creando, la profundidad que hay en la imagen. Vamos a hablar un poco más de esos conceptos después. Avanzamos un poco, es una serie de fotos de Sebastião Salgado. ¿Quién conoce ese fotógrafo? ¿No? Es un fotógrafo muy conocido que viene de Brasil, que es brasileño, y que pertenece a la tradición de la fotografía sociodocumental. Destaca en su obra la documentación de trabajo de personas en países menos desarrollados o que viven en condiciones de pobreza, y trabaja en proyectos de larga duración, a veces varios años. Entonces son series bastante detalladas y se va durante 1 año, 2 años a un país. Ha trabajado en muchos países, me parece que ha visitado 100 países diferentes para tomar fotos. Y bueno, sus fotografías más conocidas probablemente son esas que se realizaron en las minas de oro en Brasil, Serra Pelada, se llama esta mina, y se hicieron en los años 80. De hecho, hay una película hace como 2 años que salió de Wim Wenders que se llama Salt of the Earth, y les recomiendo que la vean porque es una película sobre la vida de Sebastião Salgado y su manera de tomar fotos. Es muy interesante y muy linda. Bueno, terminamos con uno de mis fotógrafos preferidos, Lee Friedlander, otro americano. Es un fotógrafo muy conocido por su sentido de humor y se ve muy claramente en esas imágenes cómicas, a mí me parece.
de trabajadores en oficinas de grandes empresas como IBM y General Motors en los años 80, cuando la manera de trabajar o la vida de los trabajadores en las oficinas cambió bastante con el avance de las computadoras y todo. Y bueno, fue pionero de un estilo un poco diferente en la fotografía documental, un poco absurdo y que se enfocó en los detalles mundanos de la vida cotidiana. Bueno, ahí vamos, solo les quería mostrar algunos ejemplos contemporáneos que realmente es una selección muy personal. Les voy a mostrar 3. Empezamos con Alex Soth, es otro americano. Y bueno, para mí es alguien que ha logrado convertir su trabajo o el conjunto de su trabajo en un símbolo de una nación, en ese caso los Estados Unidos. Y lo que tiene, ya ven que sus fotos tienen una estética un poco cinematográfica y lleno de unos elementos bastante folclóricos. Y la fotografía realmente es un reflejo de la América moderna, de los Estados Unidos hoy en día. Bueno, finalmente alguien que no es americano es Michael Wolf, un fotógrafo alemán que vive en Hong Kong. Bueno, esa es una serie bastante conocida que se llama Tokyo Compression, sobre pasajeros dentro del metro durante la hora pico en Tokio. Pero en general en sus fotos pone el foco en la vida en las grandes ciudades. Él vive en Hong Kong y tiene un montón de trabajo bastante interesante sobre la arquitectura, pero también la cultura de las grandes metrópolis. Y bueno, termino con un fotógrafo un poco diferente tal vez, es mi fotógrafo preferido, por eso lo quería incluir. Se llama Kasper Kowalski, viene de Polonia originalmente, y bueno, tal vez son o les parecen un poco atípicas del género de fotografía documental, pero lo que hace son fotos aéreas. Las hace tiene como un avión chiquito y son fotos que parecen un poco abstractas, pero nos muestra el impacto que las actividades humanas tienen sobre la naturaleza. Cada una de esas fotos es una obra de arte en sí, parece como una pintura, pero si nos acercamos y van a ver que hay de la complejidad de su mensaje. Por ejemplo, en esa serie de fotos que se llama Toxic Beauty, es una serie que ilustra la contaminación industrial sobre el paisaje polonés. Y bueno, es interesante y la quería mostrar porque es solo para decir que hay maneras de hacer fotografía sociodocumental sin que haya personas en la foto, como en ese caso. Entonces, solo para pensar en que es muy amplio como género y hay muchas maneras de hacer ese tipo de trabajo. Hemos hablado un poco de cómo se define la fotografía documental y hemos visto algunos ejemplos históricos, unos contemporáneos, que demuestran realmente la variedad de fotos que se pueden considerar como documental. A pesar de que todas las imágenes eran muy diferentes, tienen para mí una cosa en común. Todas ilustran algunas de las reglas esenciales de la fotografía que estoy a punto de presentarles ahora. Bueno, y ahora que entramos en la discusión de lo que es o lo que hace una buena fotografía, pensé que sería bueno usar mis propias imágenes para ilustrar todas las reglas de composición que yo voy a introducir ahora. Entonces puede ser que a veces no son los mejores ejemplos necesariamente, pero a mí me parecía importante para que ustedes vean que todas las reglas que voy a introducir se usan con frecuencia por un solo fotógrafo y que no son ideas teóricas que no se usan en la realidad. Y bueno, lo que vamos a ver ahora es cómo componer una imagen para que sea impactante. Vamos a aprender a mirar y también a analizar lo que vamos a fotografiar antes de sacar la foto, para así poder hacer nuestras fotos un poco más interesantes. Bueno, las reglas de composición son importantes a la hora de hacer fotografías.
pero creo firmemente que no deben ser usadas como unas leyes, pero son una guía y no están obligados de usarlos todo el tiempo para hacer buenas imágenes. Y hay fotógrafos en todo el mundo que rompen con estas reglas y logran fotos excepcionales, pero obviamente para romper las reglas hay primero que conocerlas. Bueno, empezamos con la diferencia entre sacar, o como yo a veces digo, tomar una foto y componer una foto. Es que componer se hace con intención y pensando en el efecto que quiere lograr con la imagen. Y obviamente el fotógrafo tiene muchas herramientas para controlar y crear una imagen que puede transmitir algún tipo de emoción, por ejemplo, a las personas que miran la foto. Y nosotros vamos a ver ahora algunas de las herramientas más importantes que pueden usar para cambiar de solamente sacar fotos a componer fotos. Empezamos con el encuadre. El encuadre es aquello que decidimos incluir en la foto. Es la parte de una escena que el fotógrafo decide registrar con su cámara. Si ponemos un grupo de personas, digamos, ustedes todos van y lo ponemos frente a un mismo paisaje, todas las fotos van a estar un poco diferentes. ¿Por qué? Porque cada una de esas personas, cada uno de ustedes va a tener un encuadre diferente. Entonces, una persona tal vez quiere sacar el paisaje entero, otra persona solo sacará parte de ese paisaje, otra persona quizás quiere enfocarse en las flores que están en una parte del paisaje, etc. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decidir qué es lo más importante de la escena que yo quiero mostrar. Y cada persona, cada fotógrafo se tiene que preguntar eso. ¿Qué es lo que me llama la atención a esa escena? ¿Qué es lo que observo que me hace parar y querer fotografiar esa escena? ¿Es una persona? ¿Es una situación? ¿Es el movimiento de algún elemento? ¿Son los colores? ¿Son las formas? Y bueno, una vez que se han preguntado todo eso, pueden identificar el centro de interés. Y el centro de interés no es necesariamente lo que está en el centro de la imagen, ni el objeto más grande de la imagen. Simplemente es lo que a nosotros nos interesa mostrar. Y bueno, recién cuando somos conscientes de lo que nos interesa mostrar y cuál es el centro de interés, vamos a poder pensar un poco más y decidir cómo queremos mostrarlo. O sea, ¿qué vamos a incluir en la foto? ¿Qué vamos a dejar afuera? Tienen que saber que lo que se excluye de la foto y lo que es tan importante como lo que se incluye. Al incluir o excluir un elemento en la foto puede ser la diferencia entre una buena foto y otra que sea excepcional. Y un poco relacionado a eso, siempre tienen que prestar atención a las 4 esquinas de la imagen. Todos los elementos tienen que añadir algo importante. No queremos algo dentro del encuadre que eligen que no aporta algo a su imagen. Y eso también tiene un poco que ver con el punto final, que es que el recorte no es un sustituto para un buen encuadre. ¿Ustedes saben lo que es el recorte? Bueno, en inglés es cropping. Y ahora, hoy en día, es muy fácil hacerlo en la computadora después. Entonces, tal vez algunos de ustedes piensan, ¿por qué tengo que pensar en el encuadre si puedo recortar después? Y bueno, lo que se dice siempre es que tienen que recortar con su ojo antes de tomar la foto, no después. Y es cierto que una de las tendencias que ha generado la fotografía digital es que todos queremos tomar fotos constantemente, ¿no? Todo el tiempo, porque tenemos la posibilidad de tomar miles y miles de fotos, pero de ese modo solo lograrán una gran cantidad de fotos y tal vez de poca calidad. Entonces es muy importante esperar la captura perfecta, tener paciencia y tomar su tiempo para realmente pensar en lo que quieren lograr con la foto y cómo la van a encuadrar. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de mis fotos. Empezamos con esa. Para mí esa foto tiene un montón de desorden visual. O sea, no queda muy claro qué es el centro de interés. No es mala, pero
Cuando la tomé, eso es una foto que hace como 2 años que la tomé en India, y la vi y dije, no es mala, pero la puedo mejorar y puedo mejorar el encuadre de la foto. Y bueno, solo para decir que es muy importante en sus fotos buscar la simplicidad en la composición. En ocasiones queremos ser tan fiel a la realidad, vemos una escena y la queremos sacar tal como es, y a veces incluimos demasiados objetos y creamos el efecto contrario a lo que queremos mostrar a la persona que vea nuestras fotos. Entonces, a ver, el segundo ejemplo. Entonces, como ven, elegí de enfocarme en el hombre y excluir muchos otros detalles de la foto. Todavía no es perfecta así, pero ya tengo una foto que a mí me parece mucho más interesante, y tenía tal vez 20 segundos para cambiar entre esa foto, la primera foto, la miré y dije, bueno, no es mala, pero la voy a mejorar. ¿Cómo lo puedo hacer? Me voy a enfocar en el hombre que está por ahí, y esa es la foto que tengo al final. ¿Les parece mejor? ¿Sí? Tal vez no, depende un poco de la persona. Hay otras personas que tal vez dicen, no, esa fue mejor. Es una opinión personal, solo para mostrarles cómo es el proceso de trabajar sobre las fotos y acercarse un poco al sujeto. Bueno, vamos a jugar un jueguito. Siguen la X. ¿Listos? Bueno, listo. Bueno, al mover la X a diferentes puntos de la página, como han visto, puedo causar que sus ojos se mueven y se centran en esos puntos, ¿no? A esto se llama el punto de enfoque de una foto. Aún sin decirles que se fijarán en esa X con sus ojos automáticamente lo hubiesen hecho. Es la manera en que nuestros ojos funcionan. Y como fotógrafos podemos usar esa técnica para llamar la atención de la audiencia cuando miran nuestras imágenes. De esa forma se crean fotos mucho más interesantes, me parece. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿En dónde se enfocan sus ojos en esta foto? ¿Hay un punto de enfoque? ¿No? Es correcto. Esta foto no tiene un punto de enfoque definido y por lo tanto tal vez es un poco confusa. Sin embargo, esto puede ser una técnica efectiva si lo hacen a propósito para ilustrar algo específico. En ese caso es una foto que saqué en Río de Janeiro y lo que quería mostrar era la densidad de las habitaciones en una de las favelas. Entonces yo elegí a propósito de no tener un punto de enfoque específico. ¿Dónde se enfocan en esta foto? La niña. Sí, exactamente. Más específicamente en los ojos de la niña. Por nuestra condición humana tendemos a enfocarnos en los ojos de las personas y estos se convierten en un punto focal natural que ustedes pueden usar en sus fotos. Bueno, antes de hablar de eso, seguramente en esa foto nuestros ojos se habían enfocado en la cara del bebé, incluso si hubiera centrado la cara en la imagen. No está completamente centrada, ¿no? Aunque a veces da un efecto muy impactante tener el objeto o sujeto justo en el centro de la foto, normalmente crea una imagen un poco aburrida y tal vez menos dinámica. Y para evitar esto se usa una regla mágica que ustedes ya conocen porque ya la han visto en clase con Lourdes, es la regla de los tercios. Bueno, ¿cómo funciona la regla de los tercios? Es una de las reglas más básicas y más usadas por los fotógrafos en sus imágenes. Es una regla muy simple, pero que les va a permitir mejorar sus imágenes bastante. Es muy utilizada en pintura también. Entonces, la regla dice que las imágenes o esa imagen está dividida por 2 líneas horizontales imaginarias y 2 líneas verticales imaginarias, y que la imagen queda dividida en 9 partes iguales, y que los 4 puntos de intersección de las líneas, ahí en verde, se llaman puntos fuertes, y eso es donde debería situar
el elemento o los elementos más importantes de la foto. La otra opción que tienen es de situarlas sobre las líneas. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Como pueden ver, la regla de los tercios no es una ciencia exacta, es una pauta que nos ayuda a crear imágenes más dinámicas. A mí, por ejemplo, normalmente no me gusta poner los ojos en ese punto fuerte que está por ahí, sino que siempre me gusta poner las caras un poco más arriba, pero es una decisión personal, es preferencia personal. Solo para mostrar que también lo pueden usar, obviamente, de formato vertical, formato retrato, no solo horizontal. Muy bien. Entonces, hablamos ahora un poco del ángulo de toma. ¿Ya conocen esa expresión? ¿Ya la han visto? Muy bien. Entonces, el ángulo de toma es dónde vamos a sacar la foto. ¿Desde dónde vamos a sacar la foto? Desde arriba, desde abajo. Vamos a hacer una toma a nivel o ras del suelo. Y bueno, para decidir cuál es la mejor manera de fotografiar la escena, tenemos que movernos alrededor de esta, alejarnos, acercarnos, subir, bajar un poco, hasta encontrar el mejor ángulo o punto de vista desde donde sacar la foto. Y los diferentes ángulos de toma van a resultar, obviamente, en diferentes composiciones. Además, al cambiar el ángulo de toma, también cambia el encuadre que hemos visto antes. Estos dos conceptos, de hecho, van muy unidos y al movernos para buscar el ángulo correcto, también tenemos que pensar en cómo vamos a encuadrar desde ese punto de vista. La mayor parte de las personas, al sacar una foto, tienen en principio el instinto de pararse de frente a la escena que vean o al objeto a fotografiar para sacar la primera foto. ¿Por qué? Porque obviamente es así como normalmente vemos el mundo, ¿no? Entonces, cuando cambian el ángulo de toma, significa que van a mostrar un objeto desde un punto de vista que es tal vez diferente a lo que la mayoría de las personas está acostumbrada. Entonces, cuando cambian la perspectiva para lograr una foto más interesante e innovadora, tienen que pensar un poco en eso. Pero empezamos con esa toma a nivel, que es lo más clásico tal vez. Para sacar una toma a nivel, tenemos que estar a la misma altura que el objeto o sujeto que estamos fotografiando. No tenemos que estar ni más arriba ni más abajo. Y de esa manera mostramos el objeto de manera natural. Y como ven en esta foto, la toma a nivel funciona muy bien para tomar fotos de niños. Pónganse al nivel de sus ojos para crear fotos más interesantes y respetuosas, porque muchas veces la gente saca fotos de niños desde arriba, bueno, desde su posición natural y se pueden ver inferiores. Y lo mismo si usted está haciendo un retrato, por ejemplo, de una persona que es tal vez un poco más pequeña, deben tener eso en cuenta porque incluso hacer algo así les puede ayudar, porque incluso las diferencias imperceptibles en altitud entre ustedes y la persona que están fotografiando puede dar un efecto de inferioridad o cambia la manera de ver la foto. A veces tal vez lo quieren hacer a propósito. Eso se llama la toma en picado. Y la toma en picado es cuando estamos más arriba que el objeto o el sujeto que estamos fotografiando. Al sacar la foto desde más altura, el objeto se ve disminuido en tamaño, ¿no? Hay que tener cuidado cuando fotografiamos personas, ya que este ángulo de toma hace que las personas se vean inferiores, como ya hemos dicho antes. Especialmente hay que tener en cuenta que si sacamos la foto de muy cerca o usando un gran ángulo, un wide angle, podemos cambiar las proporciones. Entonces la cabeza va a parecer más grande que el cuerpo. A menos, por supuesto, que busquen este efecto por alguna razón específica. Por ejemplo, en esa foto de esa pareja la saqué en South Bank durante el fin de semana. Y saben cómo es South Bank con un montón de gente, tanta gente que yo estaba buscando un trasfondo limpio y no era posible. Entonces la única posibilidad para tener el trasfondo limpio era de subir y de sacar una foto, de tener el ángulo con toma en picado así.
toma en contrapicado es, como su nombre lo indica, lo opuesto a la toma en picado. Es cuando sacamos la foto de abajo hacia arriba. Nosotros tenemos que estar más abajo del objeto para fotografiarlo. Se usa mucho en monumentos, como ven aquí en esa foto de la Tate Modern, y se hace porque resalta el tamaño y la grandiosidad de lo fotografiado, pero obviamente altera también un poco la perspectiva, entonces si lo usamos con personas tenemos que estar un poco atentos porque cambia eso. Bueno, finalmente hablamos un poco de perspectiva, de cómo usar líneas y patrones en sus fotos. La perspectiva se usa para dar la sensación de tridimensionalidad a una imagen. Nosotros estamos registrando con la cámara una escena que tiene 3 dimensiones, ¿no? Pero al verlo en la computadora o al imprimirlo en papel, pasa a tener solo 2 dimensiones y por lo tanto la imagen parece a veces un poco plana y menos impactante. Entonces, las fotografías que tienen profundidad, como ven en esos ejemplos, son en general más interesantes y llamativas que las fotos planas porque nuestros ojos son acostumbrados a ver cosas tridimensionales. Entonces, hay varios recursos que podemos utilizar para dar una sensación tridimensional a nuestras imágenes. Ahí ven solo 2 ejemplos de cómo yo he usado líneas para crear esa perspectiva. Pero también hay otra manera de utilizar líneas y objetos naturales para hacer otra cosa, que es enmarcar nuestro sujeto y llevar la atención hacia este. Aquí las líneas tienen 2 propósitos, entonces. Crean perspectiva, pero también enmarcan el sujeto. Ahí son solo 2 ejemplos más. Bueno, finalmente, formato vertical o horizontal. En general, la mayor parte de las personas al tomar fotografías utilizan el encuadre horizontal, que también se llama el encuadre paisaje. ¿Se dice? ¿Encuadre paisaje? Entonces, ¿por qué hacen eso? Es porque las cámaras generalmente están hechas para ser sostenidas de manera horizontal, ¿no? Bueno, con las cámaras en sus celulares es un poco otra cosa, pero solo para decir que eso no quiere decir que no pueden rotar la cámara para sacar fotos de manera vertical. Es que a nosotros que tenemos que decidir, de acuerdo a lo que estamos fotografiando, qué formato nos conviene y qué queremos utilizar. Bueno, como pueden ver, hay muchas cosas a tener en cuenta a la hora de hacer fotografías. Y en esta presentación, obviamente, solo podía mencionar algunas. Pero todas esas reglas de fotografía están ahí para romperlas, si lo hacen intencionalmente y conscientemente. Bueno, para mejorar nuestras imágenes tenemos que saber qué recursos fotográficos y visuales podemos utilizar y en lo posible lo tenemos que hacer y usarlos de manera consciente. Esto requiere de mucha práctica y van a tener que sacar probablemente cientos de fotos. Fue Henri Cartier-Bresson que dijo: tus primeras 10.000 fotos serán tus peores fotos. Pero bueno, yo estoy aquí para decirles que vale la pena el esfuerzo de practicar y trabajar un poco sobre eso, porque sus imágenes van a mejorar notablemente y ustedes van a estar mucho más satisfechos con ellas. Y bueno, espero que van a lograr también a comunicar mensajes muy complejos usando la herramienta que es la fotografía. Muchas gracias.